Era el verano de 1995, cuando la ciudad de Valencia, un pequeño municipio en el sur de Jalisco, despertó con un rumor que pronto se convertiría en tragedia. A media mañana, los vecinos del barrio San Lucas notaron que la casa de los Rodríguez tenía la puerta abierta, las luces encendidas y silencio absoluto adentro. La señora Patricia, la vecina de enfrente, cruzó la calle con desconfianza. Golpeó la puerta, llamó varias veces a la familia y no obtuvo respuesta. Lo que inició como una preocupación vecinal se transformó con el paso de las horas en una búsqueda desesperada. Los 3 miembros de la familia Rodríguez, el padre, Rubén, su esposa Leticia y su hija de 13 años, Marisela, habían desaparecido sin dejar rastro. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Eso ayuda mucho a mantener viva esta comunidad que busca entender las historias más enigmáticas de México. Los primeros días fueron un torbellino. La policía municipal revisó hospitales, carreteras y campos cercanos, sin encontrar rastro alguno del auto familiar, un Tsuru blanco modelo 92. En el comedor, sobre la mesa, quedó una vajilla servida como si alguien se hubiera levantado en mitad del desayuno. Un vaso de leche volcado dejó una mancha pegajosa que los perros del vecindario lamieron antes de que llegaran los peritos. No había señales de violencia evidentes, pero los relojes y retratos seguían marcando la rutina que la familia había dejado inconclusa. Rubén Rodríguez era empleado de la planta azucarera del pueblo. Hombre reservado, de carácter fuerte y algo esquivo, nunca se le conoció una disputa grave con nadie. Leticia, por su parte, era conocida en el barrio por su participación en la parroquia y por organizar colectas de ropa. Marisela estudiaba en la secundaria local y soñaba con ser enfermera. Nadie podía explicar qué había pasado o por qué. Conforme avanzaban los días, los rumores se multiplicaban. Unos decían que Rubén tenía deudas con un grupo de transportistas. Otros aseguraban haberlos visto subiendo a una camioneta blanca rumbo a Sayula. Pero todas esas versiones se desvanecían en contradicciones o simples habladurías. La Procuraduría Estatal asumió el caso, enviando a un joven comandante llamado Hernán Salgado, apenas recién ascendido, con la misión de darle salida rápida al expediente. A Salgado le tomó poco entender que el expediente estaba lleno de huecos. Los testimonios de los vecinos fueron tomados sin fechas precisas. No había registros telefónicos ni rastreo del vehículo. Nadie había solicitado revisar las cuentas bancarias de Rubén. Todo indicaba que el caso se había tratado con una ligereza que rozaba la negligencia. Hernán, sin embargo, decidió quedarse más tiempo en Valencia y convivir con la comunidad. Durante las tardes recorría la plaza municipal, conversaba con los locatarios y visitaba la escuela donde estudiaba Marisela. Empezó a notar detalles que nadie antes había mencionado. La familia había recibido, una semana antes de desaparecer, la visita de un hombre de Guadalajara, alguien que Leticia presentó como un pariente lejano. Aquella visita, según los vecinos, pareció tensar el ambiente en la casa. Pasaron 6 meses y sin nuevos indicios, el caso Rodríguez fue archivado. Valencia volvió a su cotidianidad, aunque la casa vacía, con las cortinas descoloridas y el jardín invadido de maleza, se convirtió en un recordatorio constante de lo que se había perdido. El rumor sobre la casa de los desaparecidos comenzó a pesar sobre el barrio, y los inquilinos que intentaron ocuparla acabaron marchándose en pocos días, incapaces de soportar las visitas curiosas o la inquietud que irradiaba. 18 años más tarde, en 2013, el diario El Occidental publicó una nota que reabrió viejas heridas. Un recluso del penal de Puente Grande había declarado durante una investigación federal que conocía el paradero de una familia levantada en Jalisco a mediados de los 90.
Su testimonio coincidía en varios detalles con el caso olvidado de los Rodríguez. La Fiscalía reabrió el expediente y asignó una unidad especial para revisar la información. El recluso, identificado como Benjamín El Sapo Torres, había sido parte de una red de transporte ilegal entre Colima y Guadalajara durante la década de los 90. En su declaración mencionó a un hombre llamado Rubén, con quien trabajó como chofer en ciertos traslados. Dijo que en julio del 95 una operación salió mal y que Rubén recibió amenazas tras perder una carga que no debía perderse. Afirmó haber visto a Rubén por última vez en un taller mecánico de Ciudad Guzmán, acompañado de su esposa y su hija, esperando a alguien que nunca llegó. El nuevo comandante a cargo, Laura Infante, una investigadora con reputación de metódica y paciente, viajó a Puente Grande para confrontar el testimonio. Durante 3 horas de conversación, el Sapo dijo cosas que solo alguien involucrado en el entorno de Rubén podría saber. La marca del reloj que llevaba, el apodo que usaban los compañeros para burlarse de su andar cojeante, incluso una anécdota sobre una cena familiar. Cuando Laura le preguntó por qué había decidido hablar recién entonces, él respondió: porque la hija del hombre era apenas una niña y ahora tengo nietas de esa edad. Me pesa no haber dicho nada antes. Lo que siguió fue un intenso trabajo de campo. La Fiscalía reabrió el archivo histórico del caso y localizó al antiguo comandante Salgado, ya jubilado, quien conservaba notas personales fuera del expediente oficial. En ellas relataba algo que nunca se atrevió a poner por escrito en el informe: una pista de un vehículo abandonado cerca del kilómetro 67 de la antigua carretera libre a Colima, con placas coincidentes con las del Tsuru de los Rodríguez, encontrado días después de la desaparición, pero sin elementos concluyentes. La notificación de aquel hallazgo fue enviada a la capital estatal, donde por orden superior le pidieron dejar el asunto en pausa. Salgado aún conservaba una carta sin abrir de aquel año, enviada por un contacto de la planta azucarera que, según él, sabía más de lo que decía. La carta, amarillenta y frágil, contenía una sola hoja mecanografiada con fragmentos de diálogo truncos, iniciales, y una dirección: un predio industrial a las afueras de Zapotiltic. Al analizar los registros catastrales, la nueva unidad descubrió que ese terreno pertenecía a una empresa desaparecida durante la crisis económica de 1995, un tiempo en que muchos negocios se declaraban en quiebra ficticia para cubrir pérdidas o lavar dinero. 7 meses después, las excavaciones en ese predio revelaron restos parciales de un vehículo enterrado bajo varias capas de concreto y tambos oxidados. El número de serie coincidía con el Tsuru blanco de los Rodríguez. El hallazgo conmocionó a Valencia, donde la historia resurgió con fuerza. Los noticieros regionales retomaron el caso bajo el encabezado «Vista por última vez en Valencia en 1995», y los hijos de antiguos vecinos comenzaron a publicar en redes sociales las pocas fotografías familiares que quedaban. La memoria colectiva se reavivó con dolor y asombro. La investigación reveló que Rubén había sido utilizado como transportista involuntario de materiales ilícitos por un grupo vinculado a un empresario local. Cuando intentó salirse del negocio, fue amenazado junto a su familia. Los testimonios recabados entre ex empleados de la planta azucarera hablaron de camiones que entraban de noche y de un almacén cerrado cuya existencia nadie lograba justificar. Los archivos policiales de esa época mostraron un patrón de desapariciones similares en municipios vecinos, todas nunca resueltas. El cierre judicial del caso en 2015 confirmó oficialmente la responsabilidad de una red de tráfico y de corrupción policial que operó con impunidad durante años.
Los restos humanos hallados en el predio no pudieron ser identificados con certeza absoluta, pero las pruebas circunstanciales permitieron dar por concluida la búsqueda. La Fiscalía ofreció una disculpa pública a los familiares sobrevivientes, incluyendo al hermano de Leticia, que había envejecido con la esperanza de una respuesta. En Valencia, el recuerdo de los Rodríguez sigue vivo en la memoria colectiva. La vivienda fue demolida y en su lugar el municipio construyó una pequeña plaza con una placa conmemorativa que dice: «La verdad puede tardar, pero no se borra». Desde entonces, cada aniversario de su desaparición, los vecinos encienden velas frente a la placa, no como homenaje a la tragedia, sino como advertencia de lo fácil que un pueblo puede olvidar, hasta que alguien, incluso desde una celda, decide romper el silencio. Era el verano de 1995, cuando la ciudad de Valencia, un pequeño municipio al sur del estado de Jalisco, despertó con un rumor que pronto se convertiría en tragedia. A media mañana del 18 de julio, los vecinos del barrio San Lucas notaron algo inusual. La casa de los Rodríguez, siempre ordenada y silenciosa, tenía la puerta principal entreabierta, las luces encendidas en plena luz del día y ningún sonido dentro. La señora Patricia Ramírez, vecina de enfrente, fue la primera en alarmarse. Golpeó la puerta, llamó por los nombres de sus vecinos, pero solo respondió el eco hueco del pasillo. Media hora después, otros vecinos se unieron a la curiosidad. El señor Lozano, dueño de la tienda de abarrotes de la esquina, mencionó que desde la noche anterior no había visto prender las luces del garaje y que tampoco escuchó el motor del Tsuru blanco, el coche con el que Rubén Rodríguez solía ir a trabajar a la planta azucarera. Preocupados, entraron sin autorización. En el comedor hallaron 3 platos servidos sobre la mesa: huevos fritos con frijoles aún resecos, un vaso de leche volcado y pan partido a la mitad. Las sillas estaban tiradas y sobre el suelo una muñeca de trapo de Marisela, la hija de 13 años, yacía boca abajo. No había señales de lucha ni sangre, ni objetos revueltos, solo un silencio que helaba. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. Así nos ayudas a seguir contando casos reales de desapariciones en México que merecen ser recordados. La policía municipal llegó tras 1 hora y media de espera. Revisaron el lugar con una torpeza visible, tomaron fotografías con una cámara descartable y aseguraron la casa con cinta amarilla. El rumor corrió de calle en calle. Se los llevaron toda la familia. Rubén Rodríguez, su esposa Leticia Gutiérrez y la pequeña Marisela fueron reportados oficialmente como desaparecidos el 18 de julio de 1995. Rubén tenía 40 años. Trabajaba desde hacía más de una década en la planta azucarera valenciana. Era hombre reservado y poco amigo de las reuniones. Tenía fama de justo, pero con mal genio. Su esposa Leticia era opuesta, participativa, conocida en la parroquia local y respetada por su labor en las colectas de ropa para comunidades vecinas. Todos coincidían en que Marisela era dulce y aplicada. En la escuela hablaba de estudiar enfermería. Ninguno tenía enemigos declarados. La primera noche fue de búsqueda desesperada. Patrullas recorrieron caminos rurales, cañaverales y la represa local. En el agua se desplegaron reflectores improvisados mientras los perros de rescate husmeaban los alrededores. Nada, ni rastro del coche, ni prendas, ni pisadas. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Rubén mantenía deudas con camioneros de la región. Otros aseguraban haber visto una camioneta blanca estacionada frente a su casa la víspera de la desaparición. Lo cierto era que nadie tenía pruebas, solo suposiciones. Días después, la Procuraduría de Jalisco envió a un joven comandante, Hernán Salgado, de apenas 32 años,
recién ascendido, con fama de persistente. Se instaló en un cuarto económico en el Hotel San Gabriel, frente a la plaza principal. Lo primero que notó fue el miedo. Los vecinos hablaban bajito, medían las palabras. Nadie quería verse mezclado con algo que olía a crimen organizado, aunque nadie lo dijera abiertamente. Salgado comenzó a reconstruir los últimos días de los Rodríguez. Descubrió que Rubén había pedido un préstamo de emergencia en la caja de ahorro de la planta, que fue negado. También que, una semana antes de la desaparición, un hombre foráneo, supuesto primo lejano de Leticia, los visitó y se hospedó en el Hotel México, en la salida hacia Zapotiltic. La señora del hotel recordaba que aquel hombre, alto, de voz segura y reloj brillante, pagó en efectivo y partió la mañana siguiente. Nunca dejó nombre real. El expediente empezó a llenarse de notas imprecisas. Salgado pidió apoyo del Ministerio Público, pero la respuesta fue escasa. Un mes después, sin avances, le ordenaron regresar a Guadalajara. Antes de marcharse, dejó copias de sus reportes personales en sobres cerrados con la vecina Patricia Ramírez, para que no los perdieran en la oficina. El caso se archivó oficialmente el 30 de septiembre de 1995. Nadie volvió a pronunciar el apellido Rodríguez en público. La casa quedó abandonada, sus vidrios rotos, el portón oxidado y el jardín invadido por la hierba. Decían que por las noches se oían pasos, pero nadie quiso comprobarlo. Los años se amontonaron uno sobre otro. Valencia cambió con el siglo. Más ruido, nuevos comercios. Jóvenes que se fueron a Estados Unidos y otros que regresaron con dólares. En 2013, cuando casi nadie recordaba la historia, una entrevista en el periódico El Occidental reabrió el caso. Un preso del penal de Puente Grande había hablado de un viejo asunto del sur de Jalisco, relacionado con una familia desaparecida. Se llamaba Benjamín el Sapo Torres y había sido transportista en los 90. La Fiscalía Estatal, ya reorganizada, nombró a la comandante Laura Infante para revisar el caso. Era conocida por su paciencia y precisión. Viajó a Puente Grande acompañada de un perito de confianza y de un abogado. En la sala de entrevistas, Torres habló sin rodeos. Yo trabajé con un tal Rubén, chofer de confianza. Lo hicieron cargar cosas que no debía. Cuando quiso salirse, lo amenazaron. No vendió, no robó, solo se quedó callado, pero se les fue de las manos. El ex transportista relató que en julio del 95, luego de perder una carga que no debía extraviarse, Rubén y su familia fueron retenidos en un taller de Ciudad Guzmán. Mencionó un sitio, un predio industrial usado para guardar maquinaria eléctrica, perteneciente, según registros viejos, a una empresa fantasma. Cuando Infante preguntó por qué hablaba después de tantos años, él contestó: «Porque tengo nietas y no me deja en paz la cara de la niña». La fiscalía ordenó verificar los datos. Los archivos de catastro confirmaron que el predio existía. Tenía hoy dueños distintos, pero en los 90 fue utilizado por una empresa de logística y aduanas regionales, quebrada durante la crisis del peso. En el municipio nadie recordaba tal empresa, aunque algunos chóferes jubilados admitieron haber visto camiones entrando de madrugada. La unidad especial viajó al sitio. Entre ruinas y maleza hallaron una losa de concreto diferente al resto. Tras una semana de excavaciones, aparecieron restos metálicos corroídos. Era un chasis parcial de Tsuru, con número de serie coincidente con el vehículo de Rubén Rodríguez. El hallazgo estremeció a Valencia. Los noticieros locales titularon «Vista por última vez en Valencia en 1995». El testimonio de un preso impulsó la investigación. La noticia recorrió Jalisco entero. Algunos vecinos mayores lloraron al escucharla en la radio. Otros llevaron flores a la antigua casa. Laura Infante rastreó los vínculos financieros de Rubén.
Descubrió que desde hacía años figuraba como socio minoritario en una ruta de transporte privado creada por intermediarios de la planta azucarera. Sin saberlo, había firmado avales en operaciones que servían de fachada para trasladar mercancía ilícita entre Colima y Guadalajara. Cuando intentó salirse, fue presionado. Los nombres implicados, empresarios, jefes de ruta y un inspector de tránsito estatal, coincidían con los que años después, en 1997, aparecerían en una investigación federal sobre contrabando de maquinaria. Se recuperaron restos óseos incompletos en el predio. El laboratorio forense determinó que 3 de ellos podrían corresponder a una misma familia, pero el deterioro impidió una identificación genética concluyente. Aún así, la Fiscalía ofreció disculpas públicas a los parientes. El hermano de Leticia, ya anciano, recibió el informe con manos temblorosas. Al menos, dijo en voz baja, lo sacamos del silencio. En 2015, el caso se dio por cerrado judicialmente. Sin embargo, la comunidad de Valencia decidió mantener su memoria viva. Donaron el terreno de la antigua casa de los Rodríguez para construir una pequeña plaza con bancas y ficus. En el centro colocaron una placa. La verdad puede tardar, pero no se borra. Cada 18 de julio, vecinos se reúnen con velas encendidas frente a la placa. Los niños juegan, los adultos comentan las noticias del país y siempre alguien menciona que en tiempos del miedo, guardar silencio también mata. Los más jóvenes escuchan la historia como una advertencia de otro México, aunque en el fondo todos saben que aún hay muchos casos parecidos, enterrados bajo archivos olvidados y carreteras antiguas. Por eso la Plaza de Valencia, iluminada en la noche tibia de Jalisco, se volvió algo más que un recuerdo. Un símbolo de la deuda pendiente del país con aquellos que un día salieron de casa y nunca regresaron. El hallazgo del vehículo en el predio industrial cambió para siempre la atmósfera de Valencia. Durante años, el pueblo había convivido con ese vacío incómodo, como una sombra que se hacía presente en cada conversación que tocaba el tema de los de la casa vacía. Pero ahora, la noticia de que la Fiscalía había confirmado la existencia del Tsuru enterrado removió recuerdos que muchos preferían mantener dormidos. La radio local, La Voz de Zapotlán, transmitía cada mañana fragmentos de las conferencias del Ministerio Público y las vecinas más viejas anotaban los datos en libretas. Fue el mismo coche, repetían, el mismo color, las mismas placas. Ellos nunca se fueron. Los ocultaron. Los periodistas comenzaron a llegar desde Guadalajara. Las cámaras se plantaron frente a la plaza principal y el pequeño kiosco, que antes albergaba tertulias y serenatas, se convirtió en un improvisado punto de entrevistas. Los pobladores, reacios a hablar, respondían con frases breves, no por indiferencia, sino por miedo. En los 90, el silencio había sido una forma de sobrevivir. La comandante Laura Infante regresó al pueblo para continuar con la investigación. Llevaba varios días revisando las declaraciones antiguas del expediente y decidió visitar personalmente a Patricia Ramírez, la vecina que había guardado los papeles del comandante Salgado durante casi 2 décadas. La encontró en su casa, una vivienda modesta de paredes color ocre, con un retrato de la Virgen de Guadalupe colgado junto a la puerta. Patricia, ya de cabello canoso, la recibió con una mezcla de desconfianza y alivio. «Pensé que ya nadie preguntaría por ellos», dijo, sirviendo café en tazas desiguales. Laura desplegó sobre la mesa los informes de 1995, amarillentos por el tiempo. En las anotaciones del comandante Salgado figuraban detalles nunca incluidos en el expediente oficial. La mención de una llamada anónima recibida 3 noches después de la desaparición, en la que alguien dijo que el maestro no cumpliría su palabra. El teléfono no estaba registrado
y el agente encargado había cerrado el reporte sin ampliarlo. ¿Sabe usted quién pudo haber llamado?, preguntó Laura. No, respondió Patricia, pero recuerdo que Rubén tenía problemas con un comprador de caña que pasaba por la planta. Un hombre bronceado, con anillo de oro en el meñique. Lo vi un par de veces en el bar del hotel. Nunca supe su nombre, pero no era de aquí. Anotó cada dato y solicitó registros viejos del sindicato de la azucarera. Ahí encontró un nombre que coincidía con la descripción. Armando Briones, contratista de transporte, originario de Colima. Era conocido por sus negocios dudosos y por haber desaparecido del mapa en el 96, tras una redada de la Policía Federal. El hilo que unía las piezas parecía volver al mismo sitio, la planta azucarera y sus rutas de carga. A la semana siguiente, los medios nacionales cubrían la historia bajo titulares que mezclaban morbo y nostalgia. La familia pérdida de Jalisco, 20 años después, la verdad emerge del concreto. La presión mediática obligó a la Fiscalía General a integrar a más agentes y forenses, aunque el caso aún dependía del testimonio de El Sapo Torres. El recluso, al darse cuenta del impacto de su declaración, pidió traslado a otro penal y se negó a seguir colaborando sin garantías. Laura Infante viajó nuevamente a Puente Grande para convencerlo. Lo encontró más flaco, con los ojos hundidos y un colgante de plástico entre las manos. «Ya le conté lo que sé», dijo él sin mirarla. «Si sigo hablando, me cortan la lengua aunque esté aquí adentro». «Entonces, solo confirme esto. ¿Briones era el contacto?», preguntó la comandante. Torres asintió y tras un largo silencio agregó: «Él y uno que le decían Comandante Rojo, político o policía. Les gustaba jugar a los dos roles. El alias coincidía con un personaje mencionado en otras investigaciones de corrupción policial durante los 90, César Rojo, ex jefe de inspectores federales de caminos, quien fue cesado discretamente en 1998. Nunca enfrentó cargos. Si sus nombres se relacionaban con el caso Rodríguez, significaba que la desaparición no había sido un hecho aislado, sino una acción planificada para silenciar a alguien que sabía demasiado. Infante tomó nota del nuevo dato y lo incluyó en el informe que debía representar ante el fiscal regional. Lo sabían todos en su equipo. Tocar nombres de exfuncionarios era pisar terreno peligroso. Pero la comandante había construido su carrera sin ceder ante presiones. Lo dejó por escrito, sabiendo que otros quizá lo borrarían más adelante. Esa noche, hospedada en el mismo hotel que alguna vez albergó al misterioso visitante pariente lejano, se encontró con Jorge Salgado, hijo del antiguo comandante que llevó la primera investigación. Él trabajaba en la policía de Zapopan, pero había viajado al entierro reciente de su padre, quien murió hacía apenas 3 meses. «Mi padre me habló de este caso antes de morir», confesó Jorge mientras apartaba la vista. Dijo que le dolió haberlo abandonado, que le habían ordenado callar, pero también dejó algo para quien tuviera el valor de seguir. De su mochila sacó una carpeta delgada, casi deshecha. Dentro había recortes de periódico, fotografías del vehículo hallado en 1995 y una hoja suelta con una dirección: Colonia San Andrés, Guadalajara, casa color mostaza, preguntar por doña Tere. Debajo, en letra más temblorosa, Salgado padre había escrito: «Ella los vio». Intrigada, Laura viajó a Guadalajara sin informar oficialmente. La dirección correspondía a una vecindad antigua, cerca de la estación del tren. Preguntó por Teresa, y una mujer de unos 70 años la recibió con recelo. Cuando la investigadora mencionó el apellido Rodríguez, los ojos de la anciana se humedecieron. «Yo cuidaba una casa en Ciudad Guzmán», dijo con voz baja. «La noche que desaparecieron,
Vi llegar un coche blanco y detrás una camioneta con hombres armados. Sacaron al señor Rubén del maletero. Estaba vivo, pero golpeado. La señora y la niña gritaban dentro de la casa. Luego bajaron las persianas y ya no supe más. A la mañana siguiente, el taller estaba vacío. Aquella declaración no podía incorporarse oficialmente sin protección a la testigo. Laura gestionó su ingreso al programa de testigos colaboradores, pero la señora Teresa desapareció 2 semanas después, justo cuando debía ratificar su testimonio. Su habitación quedó abierta, la cama tendida y los documentos en orden. La última persona que la vio fue el portero del edificio, quien comentó que se marchó con 2 hombres que parecían policías. La comandante comprendió que el caso abría heridas que algunos aún querían mantener cerradas. Dentro de la fiscalía comenzaron a llegar quejas por su proceder. Uno de sus superiores le insinuó que el asunto ya tenía suficiente exposición y que lo más prudente sería dejarlo con el hallazgo del coche como cierre simbólico. Ella se negó. La presión no detuvo a Laura, sino que la motivó. Solicitó colaboración de la prensa y varios periodistas independientes comenzaron a filtrar datos que reforzaban la hipótesis del encubrimiento. El nombre de Armando Briones volvió a aparecer vinculado a empresas que, en los 90, transportaban mercancías agrícolas entre Colima y Jalisco, pero que en realidad servían para trasladar equipo electrónico robado. Rubén, según las declaraciones de Torres, había sido contratado para mover un cargamento de motores eléctricos, pero lo que transportaba eran piezas modificadas con números borrados, parte de un negocio que involucraba a funcionarios y empresarios. Cuando los medios publicaron esa línea, las llamadas al despacho de Infante se multiplicaron. Personas que habían trabajado en la planta azucarera o en los talleres mecánicos contaban haber visto cosas raras en aquellos años. Bodegas selladas, camiones que entraban sin registro, hombres que nunca daban su nombre. Uno de ellos, Lucio Hernández, ex mecánico, narró que días antes de la desaparición de los Rodríguez, Rubén le pidió revisar el coche porque sentía que lo seguían. Le había encontrado un dispositivo metálico bajo el asiento, parecido a un rastreador, pero no supo identificarlo. Lo quitó y lo tiró a la basura. Pensé que era paranoia, se lamentó años después. Con cada testimonio, el rompecabezas adquiría forma, aunque las piezas seguían incompletas. En 2014, la Fiscalía reunió un informe consolidado de más de 400 páginas, donde señalaba vínculos entre la red de transporte ilegal y la desaparición de la familia Rodríguez. Los nombres de Briones y del comandante Rojo estaban allí, aunque sin acusación formal, por falta de pruebas materiales. El documento concluyó con una frase que aún hoy se cita entre los investigadores. Valencia no fue un caso aislado. Fue el reflejo de una práctica institucionalizada de silencio y encubrimiento. Pero para los habitantes del pueblo, la historia seguía siendo otra. Cada julio, en el aniversario de la desaparición, los vecinos concentraban su tristeza frente a la casa demolida. Algunos rezaban, otros simplemente observaban el terreno como si esperaran ver salir de la tierra alguna respuesta definitiva. Patricia Ramírez, la vecina más fiel a la memoria, solía decir: «No los olvidamos porque es lo único que nos queda hacer». El eco de esa frase llegó a Laura Infante meses después, mientras preparaba la entrega final del expediente a la Comisión Estatal de Víctimas. Sabía que el caso estaba agotado investigativamente, pero no moralmente. En un país donde miles compartían la misma historia, mantener viva la verdad se volvía casi un acto de resistencia. En diciembre de 2015, la pequeña plaza levantada en el terreno de los Rodríguez fue inaugurada oficialmente. Asistieron autoridades locales, vecinos y periodistas. En el discurso,
Laura dijo unas palabras breves. La justicia no llega siempre al tribunal. A veces llega a la memoria colectiva, y allí debemos protegerla. Los aplausos fueron discretos, pero sinceros. Algunos lloraron en silencio. Sin embargo, esa noche, tras el acto conmemorativo, un sobre sin remitente fue dejado en la recepción del hotel donde ella se hospedaba. Contenía una fotografía borrosa en blanco y negro. Un hombre esposado sentado junto a Rubén Rodríguez, ambos en lo que parecía ser una oficina. Detrás, un calendario fechado en junio 95. En el reverso, una frase escrita con marcador rojo. Falta la mitad de la historia. Laura supo entonces que, aunque oficialmente el caso estaba cerrado, aún quedaba algo oculto. Una verdad enterrada bajo otra capa de miedo y corrupción. Tomó la foto, la guardó en su carpeta personal y alzó la vista hacia la ventana. Afuera, la lluvia de invierno caía sobre Valencia, insistente, como si quisiera limpiar el polvo de 2 décadas de silencio.